Señor, tú has sido tan fiel con nosotros. Tú has sido tan fiel, Señor. Y estamos agradecidos, Señor. Gracias por tan grande amor, Señor. Gracias, bendito. Oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer, la muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor, huía de ti. El robo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tú morir en mi lugar, tu gracia recibí. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Anda, Señor, tuyo seré y viviré por ti, tus mandamientos seguiré, por tu poder en mí. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti, tus mandamientos seguiré, por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo.
Tú eres, Señor, nuestro todo. Tú eres nuestro pastor, Señor. Gracias, Dios. Quiero estar aquí, solos tú y yo, en la intimidad. Te ofrezco lo que vale más, mi adoración. Quiero estar aquí, solos tú y yo, en la intimidad. Te ofrezco lo que vale más, mi adoración. Traigo más que una canción, porque una canción no es lo que esperas de mí. Tú miras el corazón y deseas, Señor, verdadera adoración. Estoy aquí para adorarte, pues se trata de ti. Todo es para ti, Cristo. Perdóname, no entendía que todo es para ti, pues se trata de ti, Cristo. Trata de ti. Majestuoso Dios, ¿quién puede expresar tu grandeza, oh Rey? Solo esto sé, que todo es para ti, te vengo a adorar. Majestuoso Dios, ¿quién puede expresar tu grandeza, oh Rey? Solo esto sé, que todo es para ti, te vengo a adorar. Traigo más que una canción, porque una canción no es lo que esperas de mí. Tú miras el corazón y deseas, Señor, verdadera adoración. Estoy aquí para adorarte, pues se trata de ti. Todo es para ti, Cristo. Perdóname, no entendía que todo es para ti, pues se trata de ti, Cristo. Estoy aquí para adorarte, pues se trata de ti. Todo es para ti, Cristo.
ti, pues se trata de ti, Cristo. Se trata de ti, Cristo. Traigo más que una canción, más que una simple canción. Tú miras el corazón, miras el corazón. Más que una canción, más que una simple canción. Tú miras el corazón, miras el corazón. Una canción, más que una simple canción. Tú miras el corazón, miras el corazón. Que una canción, más que una simple canción. Tú miras el corazón, miras el corazón. Aquí para adorarte, se trata de ti, todo es para ti, Cristo. Perdóname, no entendía que todo es para ti, pues se trata de ti, Cristo. Pues se trata de ti, Cristo. Señor, ayúdanos a recordar siempre que si estamos acá, Señor, no se trata de nosotros, Señor, se trata de ti. Todo es para ti, Señor. Todo es para ti, Señor. Ayúdanos a ver esto, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. De mi corazón, abre los ojos de mi corazón, yo quiero verte,
yo quiero verte. Abre los ojos de mi corazón, abre los ojos de mi corazón, yo quiero verte, yo quiero verte. Exaltado y sublime, brillando la luz de tu gloria, derrama tu amor y poder, pues eres santo, santo, santo. Abre los ojos de mi corazón, abre los ojos de mi corazón, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre los ojos de mi corazón, abre los ojos de mi corazón, yo quiero verte, yo quiero verte. Exaltado y sublime, brillando la luz de tu gloria, derrama tu amor y poder, pues eres santo, santo, santo. Exaltado y sublime, brillando en la luz de tu gloria, derrama tu amor y poder, pues eres santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Señor, esa es nuestra oración en esta noche. Abre los ojos, Señor, para que podamos ver las maravillas de tu ley escritas en tu palabra, Señor. Para que podamos, Señor, al escuchar tu palabra, sean alumbrados nuestros corazones, sea alumbrada nuestra vida por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, gracias por la vida de Gabriel y te rogamos, Señor, que seas tú hablándonos, Señor, en esta noche a través de tu palabra, Padre. A ti sea toda honra y a ti sea toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén, hermanos. Les invito que antes de tomar asiento, vean quién está cerca de ustedes. Puedan acercarse, darle un saludo, darle un abrazo.
Hola, hola. Buenas noches, amados hermanos. El Señor les bendiga. Eh, Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Quiero invitarles que podamos abrir nuestras Biblias. Nos encontramos en el capítulo número 6. Y la porción que vamos a ver el día de hoy es desde el verso 14 en adelante. En realidad del 16 al 24, hermanos, por favor. Del verso 16 al 24 vamos a recorrer en esta noche con la ayuda del Señor. Capítulo 6, del verso 16 al 24. Muy bien. Yo lo tengo en la versión NBLA. Por favor, si me pueden seguir en la versión que ustedes dispongan a mano. Antes de pasar a leer la versión, la porción en esta noche, quisiera preguntarles si tal vez se han visto en alguna situación en la cual todo se ha salido de control en sus vidas, en la cual tal vez ha ocurrido algo, han recibido alguna noticia o han tenido que vivir una situación en la cual ha llenado nuestros corazones de dudas, de temor, tal vez incluso de ansiedad. Y en ese momento nos hemos visto tal vez muy indefensos, muy vulnerables. Incluso hemos dejado de ver al Señor en ese momento. No sé si han pasado situaciones de esa forma en esta vida. Yo creo que siendo creyentes no tarda mucho tiempo en ocurrir cosas así. Y hoy día vamos a ver cómo nuestros hermanos, los discípulos del Señor, han tenido que vivir una situación similar a esta. No somos los primeros en pasar sufrimiento como creyentes, no vamos a ser los últimos, pero gracias al Señor que nos ha dejado porciones como esta para tiempos en los cuales estemos en incertidumbre, en duda, en temor, en ansiedad, en miedo, tal vez indefensos, y donde nada está bajo nuestro control, donde ya no hay nada que nosotros podamos hacer más que confiar en el Señor y esperar en Él. Lo leeremos, hermanos. Dice así el verso 16 en adelante. Al atardecer, sus discípulos bajaron hasta el mar y subiendo en una barca se dirigieron al otro lado del mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a donde ellos estaban. Y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, más o menos 4 o 5 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar y que se acercaba a la barca y se asustaron, pero él les dijo: soy yo, no temas. Entonces ellos querían recibir a Jesús en la barca, pero la barca llegó enseguida a la tierra donde iban. Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan, después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Señor, te damos gracias en esta noche porque nos permites estar reunidos en tu nombre, Señor, y sabemos que tú nos has traído hasta acá, amado Dios, y realmente queremos exponernos a tu palabra y conocer lo que hay en tu corazón, Señor. Te rogamos, Padre, que a través de tu palabra y con tu Espíritu tú transformes nuestras vidas. Realmente anhelamos no irnos de la misma forma en que hemos venido, Señor.
queremos ser llenos de tu palabra, ser llenos de ti. Y te rogamos tu ayuda en este tiempo, Señor. Que tu palabra caiga en buena tierra y tú seas exaltado y glorificado por sobre todo, amado Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, esta porción sirve de transición de entre dos hechos que está pasando en este momento en el libro de Juan. Hace una semana atrás ustedes han podido estar en el estudio bíblico y la que se ha compartido es acerca de la alimentación de los 5,000 varones, ¿verdad? El Señor ha multiplicado los panes, ha hecho ese milagro y había 5,000 varones, solo varones, ¿no? Entonces podemos decir que por lo menos había unas 10,000 personas, tal vez un poco más. Y todos estos personajes que estaban en esta porción van a terminar reduciéndose a unos cuantos números, a 12 exactamente. ¿Ya? Y esta porción que vemos el día de hoy, de la barca, el mar y de este paso de los discípulos, va a reducir toda esa multitud de más de 10,000 personas a 12 discípulos. ¿Y por qué? El Señor no está tan interesado en los números. Al Señor no le sorprende las multitudes. Pero sí cuida a los que Él conoce. Y vamos a revisarlo eso, pero antes quiero darles una pequeña introducción de todo lo que hemos estado estudiando y por qué estamos estudiando el Evangelio de Juan. Y es muy precioso este Evangelio porque en el capítulo 20, en el verso 30 y 31, nos da la razón por la que ha sido escrito este libro. Y se los voy a leer. Juan 20, 30 y 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Todo lo que vamos a revisar el día de hoy tiene este propósito, que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. A través de esta señal que el Señor hace, nosotros tendríamos que creer que Jesús es el Hijo de Dios y al creer, tener vida eterna. Ustedes se dan cuenta, lo que Juan está haciendo con todo este evangelio es defender de manera intelectual y de manera espiritual que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios mismo. Hay tres cosas que vamos a resaltar. La primera, ¿qué debemos creer? Que todo lo que está escrito en este evangelio nos va a mostrar que Jesús es Dios, ¿ya? La divinidad de Cristo. Segundo, ¿por qué vamos a creer eso? Porque todo lo que se ha escrito, incluidas las señales, nos van a dar razones para creer que Jesús es Dios. Y en tercer lugar, ¿cuál es el resultado de haber creído eso? La salvación. Tener vida eterna, no vida temporal, vida eterna en el nombre del Señor. ¿Ya? El capítulo 1, se acordarán, lo voy a repasar a grandes rasgos, nos da una introducción bien preciosa donde nos dice que Jesús es Dios, está con Dios y Él mismo es Dios. De los versos 1 al 18 hemos podido ver eso. Desde el capítulo 1, verso 19 hasta el capítulo 12, es todo el ministerio que lo hace el Señor Jesús de manera pública. ¿Ya? Y en el capítulo 12 hay un quiebre por esta simple frase. El Señor, antes del capítulo 12, menciona varias veces: aún no ha llegado mi hora. Pero en el capítulo 12, verso 23, Jesús declara: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y desde ese momento, toda la enseñanza de Jesús solamente se centra en sus discípulos, en enseñanzas privadas con ellos, ¿ya? Cuando lleguemos al capítulo 18 vamos a ver la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Y al final, el capítulo 21, vamos a terminar con los versos que se los he estado leyendo y un epílogo de todo lo que ha sido esto, ¿ya? Es muy precioso este evangelio
Porque hay dos palabras claves. Una es creer y la otra son señales. La palabra creer se repite como 100 veces, un poco más en este evangelio. Y no se utiliza en ningún momento la palabra fe. ¿Cuál es la diferencia o por qué pasa esto? Porque Juan lo que quiere decirnos es lo siguiente: al momento de creer, va a generar algo en nosotros. ¿Entienden? Vamos a dar una respuesta a lo que estemos creyendo. Esa es la diferencia, hermanos. ¿Ya? Cuando nosotros leamos algo y lo creamos, va a transformar nuestras vidas y va a dar una respuesta a nuestras vidas si es que en verdad hemos creído. Y es algo que Dios mismo lo hace. Y este verso, esta porción, nos va a dar una introducción, es el portón para empezar a ver todos los yo sois que el Señor menciona. En este evangelio, el Señor menciona 7 veces yo soy, 8 con la que vamos a ver hoy día, que es la introducción. La primera es yo soy el pan de vida. La segunda, yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Entonces, que esto sea un ánimo, hermanos, para ser constantes y perseverar en los tiempos que vengamos acá al estudio de miércoles, porque hoy día vamos a dar introducción también a eso. Muy bien, vamos a nuestra porción el día de hoy. Ustedes se darán cuenta de que el escenario de la porción del día de hoy es el mar de Galilea. Este mar más o menos tiene un ancho de 15 kilómetros y un ancho de 15 kilómetros y un alto de 10 kilómetros, ¿ya? Es bien interesante porque cruzan el mar en la noche. Y en el momento en el cual están cruzando en la barca los discípulos, estaban cruzando de Tiberias hacia Capernaum. Tiberias es donde había ocurrido el milagro de la multiplicación de los panes. Y Capernaum queda al otro extremo. Más o menos, si este fuera el mar de Galilea, en este sector se encuentra el lugar donde ellos estaban, que es Tiberiades, si no me equivoco, está bien el nombre, y estaban yendo hacia el norte, hacia Capernaum. ¿Ya? Más o menos hay 15 kilómetros de distancia. Y ustedes han podido leer que dice que ya habían recorrido 5 kilómetros, estaban casi a la mitad del mar. Y en ese momento, al anochecer, empieza a soplar el viento. Y bueno, se estaban dirigiendo a Capernaum. Capernaum es bastante interesante. ¿Por qué? Porque este lugar, Capernaum, era la base donde el Señor ha realizado su ministerio. ¿Ya? La mayor parte del ministerio de Jesús se desarrolla en esta ciudad, en este lugar. Y es bien interesante porque dice que incluso el Señor mismo exhorta a esa ciudad por su poca fe, por no haber creído en el Señor. Se sorprende, si hay algo que sorprende al Señor es incluso la incredulidad que había en ese lugar. Entonces, estamos en este escenario, hermanos, pero necesitamos tener un poquito más de contexto, ¿ya? Y para eso vamos a ver lo que pasaba versos anteriores. Y quiero que me sigan en sus Biblias, por favor. Vayamos al capítulo 6. Y vamos a leer desde el verso 8, por favor, ya para tener el contexto. Dice así: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tantos? Hagan que la gente se siente, dijo Jesús. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. El número de los hombres era de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Ellos recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta que lo iban
de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Porque lo hemos repasado esto, hermanos, porque hay una parte importante acá. Una vez que toda esta multitud de más de 10,000 personas ve a Jesús, ve este milagro, se sacian de haber recibido los panes y los pescados, quieren hacerlo rey, ¿ya? Y claramente el reino de nuestro Dios no es un reino terrenal, es un reino celestial, ¿ya? ¿Y por qué había esta motivación de hacer de Jesús rey? No un rey celestial, no reconocerlo como un rey celestial, sino como un rey terrenal. Y les explico un poquito. La nación de Israel había sufrido durante varios siglos y varios años diferentes invasiones, ¿ya? Primero los babilonios y los persas habían conquistado esta ciudad, esta nación, los han llevado al exilio. Si leemos el Antiguo Testamento, vamos a ver preciosos relatos de lo que es nuestro Dios en medio de todo eso. Pero después de eso, de los babilonios y los persas, los griegos vinieron y también conquistaron este terreno, este lugar. Y después de los griegos vinieron los romanos, ¿ya? Y es estas conquistas que ha tenido que sufrir el pueblo de Israel, que han ido formando mucho la cultura del pueblo, ¿ya? Al ver tantos conquistadores, tantas veces viéndose débiles, indefensos, ellos tenían en el Antiguo Testamento promesas de que iba a venir un rey a libertarlos. Y ellos pensaban que Jesús iba a venir como este rey que iba a conquistar y a destruir a todas estas naciones, ¿ya? Y es entendible en cierto modo porque los babilonios, los persas, los griegos y los romanos los habían conquistado, entonces ellos esperaban realmente a alguien poderoso. Y qué mejor oportunidad esta, que ven a una persona que empieza a multiplicar el pan, que tiene el poder para, de 5 panes y 2 peces, hacer una multitud, más de 10,000. Entonces ven el poder que él tiene y en ese momento van y tratan de hacerlo rey. Él nos va a libertar, él va a derrotar a todo el imperio romano. Pero hermanos, nuestro rey no es un rey terrenal, es un rey celestial. Va más allá de esto. Y vamos a verlo eso en esta parte. Y quiero hacer un paréntesis ahí y ver algo precioso, hermanos. Cómo el Señor prepara los tiempos para la venida de nuestro Señor Jesús, ¿ya? Porque el hecho de que los griegos hayan conquistado esa zona, ¿ya?, del mundo, los griegos han básicamente declarado solamente un idioma en toda la región que habían conquistado, ¿ya?, el griego. Y una vez que ha pasado la conquista de los griegos, han venido los romanos, y los romanos eran muy diestros en hacer carreteras y caminos, ¿ya? Yo veo ahí al Señor obrando de manera soberana de 2 formas. El Señor sabía cuándo iba a venir, ¿verdad? Y ha sido en el momento justo, no antes ni después. Incluso ha usado estos reinos para su propósito. ¿Por qué? Porque si todo ese sector tiene un solo idioma, como el griego, es más fácil llevar el evangelio, ¿o no? A un solo idioma, ¿verdad? ¿Y qué más necesitamos para ir al mundo, a las naciones y llevar el evangelio? Buenos caminos, que todo esté conectado, ¿verdad? ¿Y quiénes han hecho eso por el Señor? Los romanos. Entonces nuestro Dios está reinando sobre todas las naciones y Él ha venido en el momento justo, no antes ni después. ¿Está bien? Es algo que espero aliente nuestras vidas antes de entrar a la porción como tal. Bueno, entonces ya tenemos ahí un poquito del contexto y quiero leerles, se repiten en 2 evangelios más este escenario, todo lo que esto sucede. En Marcos capítulo 6 y también en Mateo en el capítulo 14. Se los voy a leer y escuchen lo que dice desde el verso 22 al 32, porque nos va a ayudar a entender mucho de lo que está pasando en esta porción. Dice así: enseguida
Ya, del verso 21 para que vean que realmente es la alimentación de los 5,000. Dice, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Hermanos, en el original, esto que el Señor está haciendo con sus discípulos, no es decirles, por favor, suban a la barca y vayan. No querían los discípulos. Básicamente les está obligando a hacer eso. Los discípulos no querían subir a la barca e irse sin Jesús, pero Jesús los fuerza a hacer eso. Les manda a hacer eso. ¿Ya? Eso es importante, hermano. Capítulo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Esta es la segunda vez que pasaba una tempestad en una barca y con Jesús. En la primera, Jesús estaba en la barca y él estaba durmiendo y sus discípulos estaban en medio de la tempestad. Y en esta segunda ocasión vemos un escenario diferente, porque el Señor es el que les manda a subirse a la barca e ir sin él. Es algo que ellos no querían. Ya, eso nos da más panorama de lo que estamos viendo en la porción. Segundo, la barca estaba en el medio del mar y azotada. Y hermanos, ustedes saben quiénes son los que estaban en la barca, son discípulos, ¿verdad? Pedro, ¿qué profesión tenía o qué solía hacer? Era pescador. ¿Ustedes creen que un pescador no ha tenido experiencias con el mar agitado y en tempestad? Sí. Entonces eran personas que realmente conocían esta situación. Vivir tempestades, yo creo que ellos lo han debido vivir en algún momento, ¿no? Es diferente que uno de nosotros, que tal vez nunca ha conocido el océano o un mar agitado, se meta a una barca. En ese momento vamos a estar temblando de miedo porque no sabemos cómo reaccionar ante esa situación. Pero este hombre sí sabía. Estos hombres sabían. Y a pesar de eso habían tenido miedo. Y dice que es a la cuarta vigilia de la noche. En esa época había 4 vigilias durante la noche. La primera era desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, la segunda desde las 9 hasta las 12, la tercera de 12 a 3 y la cuarta de 3 a 6 de la mañana. ¿Ya? Y es interesante porque incluso el Señor en esta vigilia se ponía a orar, ¿no? Pero ya sabemos más o menos la hora en la que había pasado esto y vemos cómo los discípulos se turban, pero ahí también pasa algo interesante con Pedro, ¿verdad? Hay hasta libros que dicen, ¿te pareces a Pedro? También yo. Hay libros que nos hablan de ser. No sé cuántos de nosotros hubiéramos en esa situación, le hubiéramos dicho al Señor, Señor, si eres tú, deja que salga la barca y camine. No sé cuántos de nosotros nos hubiéramos atrevido a decirle eso en ese momento al Señor. Pero bueno, aquí Pedro se anima a salir, tiene miedo al ver el viento y se hunde. Y en ese momento le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero hay un detalle más que quiero resaltar de esta porción. En la primera situación, en la tempestad, donde Jesús estaba durmiendo en la barca, ellos, si bien dudan, no caen postrados diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. En esta oportunidad sí. ¿Ya? Eso que tome muy en cuenta nuestras mentes, porque nos va a ayudar bastante en este verso. ¿Ya? Entonces ya tenemos un contexto más claro de lo que está pasando en esta porción. Entonces, vayamos a la porción en el verso 16. Al atardecer, sus discípulos bajaron hasta el mar
Muy bien. Y subiendo en una barca, se dirigieron al otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya sabemos en qué horario estaba pasando eso. Cuarta vigilia, y ellos se estaban dirigiendo del sector sur al norte, a Capernaum. ¿Ya? Ya había oscurecido, Jesús todavía no había venido donde ellos estaban, y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, 4 o 5 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar y que se acercaba a la barca y se asustaron. Ya tenemos el contexto bastante claro porque es importante lo que el Señor va a decir aquí. Pero Él les dijo, yo soy, no teman. ¿Algún momento han visto esta frase, yo soy? ¿Saben dónde la menciona el Señor por primera vez? En Éxodo. En Éxodo. Y es una identificación clara de Dios. Y solamente alguien que es Dios puede decir estas palabras. Entonces, hermanos, el Señor sabía que sus discípulos iban a pasar tempestad. El Señor mismo les manda, aun sin que ellos sepan, a esa situación. ¿Ya? Vamos a ver un poquito aplicado a nuestras vidas. Si nosotros realmente reconocemos a Jesús como el Hijo de Dios, puede ser que estemos en diferentes situaciones, sirviendo en un ministerio, tal vez el Señor nos ha encargado una familia, siendo padres, hermanos o hijos, tal vez estamos viviendo una situación bastante complicada, pero el Señor nos ha puesto en esa situación, ¿ya? Él sabe los propósitos, Él sabe los motivos, pero puede ser que esta situación a nosotros, al momento de verla, al momento de vivirla, esté haciendo tambalear nuestra fe, está haciendo tambalear nuestro corazón. Y en ese momento el Señor quiere que nosotros recordemos lo siguiente, que Él es Dios, Él es el yo soy, y que no temamos, ¿ya? Que no temamos. Es así de simple. Él mismo dice, Él es Dios. ¿Qué implica que nosotros reconozcamos a Jesús como Dios? Que Él es todopoderoso, que Él sabe, Él es omnisciente, Él sabe lo que está pasando. Ustedes conocen atributos del Señor que ahorita tal vez los pueden mencionar. ¿Qué han visto de Dios en sus vidas? Tal vez han visto su fidelidad. Tal vez nosotros le hemos fallado incontables veces, pero a pesar de eso, Él no nos ha dejado y nos ha seguido usando. Tal vez hemos visto su misericordia, hemos visto su bondad, hemos visto su poder. Hay muchos testimonios de nuestros hermanos que han visto cómo el Señor los ha sanado, cómo el Señor ha provisto para sus vidas, cómo el Señor guarda a sus hijos en medio de tempestades. Entonces, en el momento en el que nosotros estemos pasando situaciones así, lo primero que tenemos que recordar es quién es Dios para nosotros. Él es el yo soy, Él es Dios, ¿ya? Y lo que nos anima a saber esto es lo siguiente, es que vayamos a la palabra en tiempos de tempestad, que conozcamos y pasemos tiempo con el Señor para que nuestro corazón entienda realmente quién es Él. Si vamos a todo el Antiguo Testamento, vamos a ver su poder, su misericordia, su gloria, cómo Él obra. Hermanos, solamente les doy el ejemplo de Primera y Segunda de Reyes. Ahí muestra todos los reyes que han habido en Israel y vemos cómo el verdadero rey de todo eso es Dios. Él dice las cosas que van a pasar antes de que sucedan. Él manda a sus profetas, Él anticipadamente dice todo lo que ocurre. Él está reinando en toda situación, aún sobre el pecado de las personas que creen en Él. Hermanos, eso tiene que estar claro, porque si eso está claro en nuestro corazón, la siguiente parte de la frase va a ayudarnos y va a transformar nuestras vidas. El no temas. Es un mandato. No te está sugiriendo el Señor eso. Te está diciendo no temas. Es una orden que Dios te está dando. Si el Señor ha permitido la situación en la que estemos viviendo en este momento, que está afligiendo nuestro corazón y nuestras vidas, primero es para que reconozcamos quién es Él, para que lo conozcamos, para que realmente podamos ser más íntimos en nuestra comunión con Dios.
Y para eso necesitamos exponernos a su palabra, tener tiempo de oración y de clamor, pasar tiempo con otros hermanos en la fe, congregarnos, ¿ya? Porque de esa forma el no temas va a ser más claro en nuestros corazones y en nuestras vidas. ¿Está bien? Entonces, hermanos, para pasar ese tiempo necesitamos reconocer quién es Dios, para que ese no temas transforme nuestras vidas. Vamos al verso 21, dice así: entonces ellos querían recibir a Jesús en la barca, pero la barca llegó enseguida a la tierra a donde iban. Podemos ver ahí otra manifestación de la divinidad de Dios. Porque de alguna forma el hecho de que Jesús haya subido a la barca y esté con ellos los ha hecho llegar inmediatamente. Entonces eso muestra nuevamente que nuestro Jesús es Dios, caminando sobre el mar. ¿Quién puede hacer eso? Controlando la tempestad. ¿Quién puede hacer eso? Callando la tempestad y haciendo llegar la barca en un solo instante. Y aquí voy a hacer otro paréntesis porque muchas veces en los grupos pequeños, cuando iniciamos una reunión, generalmente no estamos todos puntuales, ¿ya? Y ya estamos empezando el tiempo de la palabra en los grupos pequeños y hay hermanos que suelen orar: Señor, apresura los pasos de nuestros hermanos, ¿verdad? Y algunos a veces lo toman eso de una manera cómica, ¿no? Como decir que ese momento el Señor les va a dar poderes y les va a hacer andar más rápido, llegar más rápido. Pero bíblicamente, hermanos, el Señor puede hacer eso. Puede hacer que la trancadera se acabe y que los hermanos lleguen rápido hasta el grupo pequeño. Entonces, no está mal orar así. El Señor puede hacer eso, ¿no? Cierro el paréntesis. Vamos a la siguiente parte, al 22. Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Muy bien, ¿de quiénes estamos hablando? De la multitud que había recibido los panes, que se habían alimentado hasta estar llenos, dice la palabra, ¿verdad? Esta multitud, incluso dice, verso 23, vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan, después de que el Señor había dado gracias. Muy bien, todo esto que el Señor había hecho rápidamente se ha expandido y ha llamado mucha gente, mayor multitud. Esta gente, estas personas que querían hacer de Jesús rey, ¿verdad? Que se habían saciado del pan, terrenalmente, humanamente. Y no lo encuentran. Y parece interesante que ellos traten de buscar al Señor, ¿no? Y parece incluso que es algo que podríamos imitar, pero no. ¿Cuál era la motivación de estas personas para seguir a Jesús? Y les voy a adelantar un poquito de lo que vamos a ver la siguiente semana con la ayuda del Señor. Pero el verso 26 dice así, y es el mismo Jesús hablando. Jesús les respondió: en verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Esa era la verdadera motivación de estas personas. Querían a alguien que los sacie, ¿ya? Y lastimosamente hay muchas, entre comillas, iglesias, hay muchas ideas incluso que el mundo nos vende de que Dios está comprometido con que nosotros vivamos llenos de placeres en esta tierra. Y no es así, hermanos. Nuestro mayor gozo va a estar en el momento en el que estemos con Él eternamente en el cielo. Es Dios mismo. A veces nos perdemos en las bendiciones de Dios y no vemos a aquel que nos bendice, a Dios mismo, que es la mayor bendición que podemos tener en nuestras vidas. Ocupamos tantas nuestras miradas en cosas que vemos más adelante en el futuro que necesitamos. No sé, salud, ¿ya? No sé, puede ser tener tal vez un matrimonio exitoso, tener un ministerio exitoso y demás, tener un trabajo donde tú seas reconocido y demás. Y nos perdemos totalmente en las bendiciones que el Señor permite en nuestras vidas o que nos da, y nos olvidamos de aquel que da las bendiciones, que es Dios mismo.
Entonces, no imitemos a estas personas, no vivamos como ellos. Porque en el momento en el cual venga una tempestad, no van a estar, van a huir. ¿Y por qué les digo eso, hermanos? Porque más adelante, el Señor mismo va a decirles lo siguiente. Los discípulos del Señor, muchos de ellos, al ver el yo soy el pan de vida que Jesús había dicho, lo han abandonado, lo han dejado de seguir. En el momento en el cual el Señor les exhorta a que el verdadero pan del cielo es Él mismo y lo que Él iba a hacer a través de su muerte, su vida, su muerte y su resurrección, muchos de los discípulos que lo seguían lo dejan y solamente se queda con los 12. Teníamos a más de 10,000 personas y terminamos solamente en 12, y eso, 11. Y tal vez la diferencia entre unos y otros va a ser cómo vivamos los tiempos de tempestad. Cuando vivimos tiempos de tribulación y angustia, ¿quién es el Señor para nosotros? ¿Acudimos a Él? ¿Hallamos seguridad en sus palabras? ¿O tratamos de hallar seguridad en otras cosas que tal vez el mundo, el dinero, el poder nos puede dar? ¿Quién es el que da seguridad en tiempos de aflicción? Si es una enfermedad, tal vez una operación en el extranjero que puede solucionar el problema, ¿eso les da seguridad? O saber que Dios sana y que Dios cuida de sus hijos. En un momento en el cual tal vez estás pasando un juicio o alguien te ha vulnerado, ¿qué te da seguridad? ¿El hecho de que tengas guardias alrededor de tu casa cuidándote? ¿O saber que Dios es el que cuida de ti? Entonces, hermanos, es bien preciosa esta porción porque nos lleva al yo soy, a Cristo mismo, y a no temer. Y termina el verso 24 diciendo, por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Esta porción es bien preciosa y quiero que recordemos, si estamos viviendo tiempos de tribulación y angustia, yo les animo, hermanos, a correr al Señor, a derramarse delante de Él, a que nos derramemos delante de Él, porque posiblemente muchos de nosotros estemos pasando aflicción en este momento, ¿ya? Y si no estamos viviendo tiempos de aflicción, no creo que pase mucho tiempo para que llegue una tempestad o una tormenta. Entonces creo que es bueno ir acumulando en nuestro corazón verdades que el Señor tiene en su palabra, para que cuando llegue ese momento nosotros estemos firmes y confiados en Él. Espero que esta porción nos aliente a eso, a conocer al yo soy, a Cristo mismo, y que conocer a Él nos lleve a cumplir lo que Él nos ha mandado, a no temer. Amén. Oremos, hermanos. Padre amado, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque de una manera preciosa nos muestras que nuestro Señor Jesús es Dios y que Él reina. No un reino terrenal, Señor, porque tú reinas sobre los reinos terrenales, sino un reino celestial, absoluto y completo. Cada circunstancia, Señor, en nuestra vida está orquestada por ti y es para bien, Señor, para que podamos rendir nuestra voluntad a ti, conocerte más, confiar más en ti y sobre todo, Señor, para que tú seas glorificado, Señor, para que tú seas exaltado. Ayúdanos, Señor. Somos débiles, Señor, dudamos, Padre, nuestra fe es débil, pero, Señor, tú nos sostienes, Padre, y ten misericordia, Señor. Aún en tiempos de angustia, Señor, te necesitamos. Sostén nuestras vidas, Señor. Alienta a mis hermanos, sea cual sea la situación que ellos estén viviendo, Padre, que puedan glorificarte, que puedan conocerte más a través de esto, Señor, y confiar plenamente en ti.
Para ti es toda la gloria y toda la honra, Señor. Bendito sea tu nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos en las actividades que tengamos en la congregación. Que tengan muy buenas noches. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11354. 732-11354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.